Bueno, efectivamente en nuestra localidad, muy a pesar de los esfuerzos que puedan hacer las diversas autoridades obligadas a controlar este fenómeno, experimentamos en alguna manera, de manera directa o indirecta, un conjunto de comportamientos altamente criminales que han devenido en hondos sufrimientos y sobre todo en quebrar muchas unidades y familias, ¿no? Tan es así, solamente por citar 3 casos. El día sábado se practicó la necropsia de un joven que falleció como consecuencia de una agresión múltiple en Huaura. El segundo caso, que también conmovió mucho la opinión pública, fue el tema de una mujer que falleció en Carquín, asesinada por un mototaxista, cuya muerte fue con mucha crueldad. Y el tercer caso sí que conmocionó mucho a la sociedad huachana, sobre todo a los que están vinculados con el trabajo jurídico, como la muerte de un abogado, conjuntamente con un policía, ¿no? Estos fenómenos criminales que se han ocurrido en las últimas semanas demuestran varias cosas. Demostrarían, desde el punto de vista criminológico, demostrarían en principio un desprecio por la vida humana. En segundo lugar, que la gente arregla sus problemas matando, y esto tiene una repercusión muy contradictoria para quien labora en el sistema de justicia, porque arreglan sus problemas de esa forma porque no confían en la justicia, ¿no? ¿Se ha enterado? Y eso es bastante cuestionable, ¿no? Claro, ¿se ha enterado que ayer también han asesinado a un policía? Tengo entendido a través de la noticia, ¿no?, que aparentemente habían matado a un policía, ¿no? Sí. Eso demuestra, mire, el tema, cuando matan a un ciudadano común y corriente, a todo el mundo nos conmociona, ¿no? Pero cuando matan a un efectivo policial, la conmoción es mucho mayor. ¿Por qué? Porque es un desprecio hacia la autoridad. O sea, se supone que un policía, independientemente de sus cualidades personales o morales, representa a la autoridad. Entonces, el orden. Se supone que el policía es quien cuida a la sociedad precisamente de estos malos elementos, y a quien cuida lo matan. Entonces demuestran un desprecio absoluto por a quien representa al Estado en el tema del control interno. O sea, son temas y son fenómenos de una u otra manera, no solamente que se ciñen al hecho de dar muertos de personas, ¿no?, sino que tienen una connotación mucho mayor, ¿no?, desde el punto de vista criminológico, ¿no? Claro. El caso de la joven asesinada en Carquín por un mototaxista, incluso fue violada, ¿podríamos llamar de un feminicidio ahí? Bueno, el tema del feminicidio hoy en día es un tema que tiene mayor repercusión penal, en el sentido que es una figura penal, ¿no? Lo cierto es que una mujer adulta fue víctima de muerte con crueldad y sevicia por una persona con quien al parecer mantuvo relaciones sexuales en vida, ¿no es cierto? Y fruto de ello, aparentemente hubo una discusión posterior y este mototaxista terminó matándola, ¿no? El hecho es que no solamente la mató de un golpe, sino que el tema es que hubo un sinnúmero de golpes focalizados en cabeza, lo que produjeron la muerte, ¿no? Y no son varios golpes, son un conjunto de golpes que demuestran pues una crueldad, una perversión, si cabe la expresión pública criminológica, exacto, un ensañamiento sobre esa persona. Entonces ya la interpretación que le dio el Perú de Justicia escapa ya a mi responsabilidad. Tengan en cuenta que como médico legista mi actuación es realizar un trabajo pericial, que en este caso concreto ha sido un examen tanto externo e interno del cadáver, como puede establecer causa de muerte, mecanismo de muerte, y establecer otros temas que son importantes para que el fiscal pueda tener mayor elemento de juicio y tipificar adecuadamente la conducta criminal, ¿no? Yendo al caso del asesinato en La Tablada, donde muere un abogado y un policía, ¿podríamos hablar de un presunto ya sicariato en sí? En realidad, en ese escenario, mire, cuando uno va a un levantamiento de cadáver, uno hace un estudio no solamente de los cuerpos, como médico, de los cuerpos que encuentra en un espacio físico, porque la escena de crimen, que es el término adecuado tal vez para enfatizar dónde se ha hecho el estudio, es un espacio físico donde se produjo un hecho criminal, y en este caso concreto murieron 2 personas y 2 sobrevivieron, ¿no es cierto? Entonces, todo crimen obviamente es realizado por seres humanos, y los seres humanos, cuando cometen un crimen, dejan impregnada su conducta, y esta conducta es sujeta de estudio. Por eso es que las escenas de crimen son muy importantes, que quienes vamos a hacer el levantamiento de cadáver no es de manera literal ir y levantar un cuerpo, sino es el estudio de una escena del crimen, porque no solamente se focaliza la atención en el cuerpo, que nos va a dar mucha evidencia del comportamiento, sino en todo el espacio. Nos permite entender
y comprender y levantar información sobre quién o quiénes habrían sido y cómo habrían actuado los que dieron muerte a esas personas, ¿no? Entonces, cuando uno va a una escena de crimen, con respecto a que se merecen personas que participan, bueno, porque la ley los obliga, creo que quienes participamos debemos tener las capacidades y los dotes suficientes para hacer un adecuado trabajo, ¿no? Lamentablemente, el nuevo Código Procesal Penal no preparó, me refiero al Estado, no preparó inicialmente a quienes hacen labor forense. Por eso hay mucha gente que tiene la mejor intención del mundo, pero son improvisados con respecto a que se merecen, ¿no? Los únicos que tenemos formación universitaria y académica y científica para estudiar escena de crimen somos los médicos legistas, ¿no? El resto puede tener la mejor intención del mundo, pero muchas veces estorban en la investigación. Yendo al caso concreto, cuando en este caso específico de la muerte ocurrida en la Tablada, el escenario y los cuerpos encontrados y los dos sobrevivientes, cuando uno examina todo en conjunto, permite establecer que el modus operandi de quienes participaron es compatible con muertes por sicarios. Y por lo tanto, estas muertes, porque son dos y dos sobrevivientes, ha sido resultado de una participación de un grupo de sicarios. Porque cuando uno estudia a las víctimas, sean vivas o muertas en este caso, todo ello nos permite levantar un patrón lesional y al mismo tiempo un comportamiento de quienes participaron, lo que se llama modus operandi, ¿no es cierto? Algunos expertos, obviamente, de escena, lo que llaman perfiladores criminales, utilizan otros criterios, entre ellos el perfil criminológico. Haciendo una integración de todo ello, quienes participaron en este hecho definitivamente son sicarios, porque la modalidad, entre otras cosas, de dar muerte a estas personas, a las 4 fueron en la cabeza. Y no uno, sino varios disparos. El sexto del chofer. Ese es el patrón lesionante. Esa es una característica muy importante en la muerte por sicario, porque obviamente un sicario va con el propósito de dar muerte a una persona, no intimidar. El sicario no es para intimidar, es para matar. ¿No? Desde la experiencia que usted tiene, ¿cuántos habrían participado en esta muerte? Teniendo en cuenta las lesiones encontradas, sobre todo en los dos cadáveres, ¿no? Porque en realidad al abogado falleció en el segundo disparo. En cambio, el policía experimentó un conjunto de disparos que le generaron alrededor de 14 orificios más o menos. Pero no muerto de manera instantánea. El policía no murió de manera instantánea. El policía ha sobrevivido a los impactos de proyectil de armas de fuego. Revisar el cadáver, obviamente, como usted comprende, no puedo dar detalles de los hallados, claro, pero sí puedo interpretar algunos porque permite entender comportamientos y sobre todo exhortar a la población a que participe. Hay mucha gente que escucha, mira, pero no participa con sus autoridades, ¿no? Y como también hay autoridades que, pese a que son sus colegas, tampoco se esfuerzan en investigar bien, ¿no? En el caso concreto del policía, se ha encontrado evidencia de que sobrevivió a los disparos por lo menos entre 10 a 30 minutos, ¿no? Basado en mi experiencia y mis conocimientos. Ninguna de las lesiones que presentó en vida fueron de necesidad mortal. Ninguna de ellas, por ejemplo, en el cráneo, produjo lesión de tronco encefálico que produce muerte inmediata, a diferencia del abogado que sufrió lesión de tronco encefálico que fue inmediata, ¿no? Podríamos afirmar que ha muerto desangrándose en todo caso. Ha muerto entre desangrando y lo que llaman shock neurogénico o shock, claro, por el trauma y el dolor, ¿no? Que produjo pues a alguien que le produjo un cortoso orificios. Bueno, entonces el dolor es insoportable, ¿no? Debemos diferenciar el tipo de muerte, por ejemplo, de esta joven con el mototaxista, a esta situación de un sicariato, que entra ya a otro nivel, de otro tipo de crimen, podríamos decir. Así ¿no? Es diferente, sí, ¿no? O también como el joven que usted me lo mencionó por el día sábado, que falleció en el hospital, ¿no? Claro. Después de una larga agonía, porque fue el 31 de octubre, ya falleció recientemente el sábado, ¿no? Sí. Más o menos 2 semanas después de la agresión.